Expresiones, donde la cultura se enciende, la historia se siente y la tradición no se pierde. Buenos días, bueno, ya siendo 20 de enero, las 11 de la mañana con 3 minutos, estamos aquí en un nuevo martes, aquí en Expresiones, y este tema de hoy creo que me gusta mucho, me atrae bastante y me ha hecho investigar bastante acerca de ello, porque definitivamente vamos a tener como protagonista a las historias, el poder de contar, el poder de narrar, y definitivamente cómo puede surgir desde momentos o actividades cotidianas que conectan mucho con nuestra sensibilidad, y cómo estas historias pueden convertirse a partir del cine en una voz, en una historia, en personajes, en toda una línea de narrativa que te puede contar desde un silencio, desde la memoria, desde la amistad incluso, pero también enfatizar cómo es el poder y revalorar el cine independiente peruano definitivamente, porque puede surgir mucho desde la creatividad, desde la sensibilidad, del poder de contar relatos, ¿no? Desde nuestras actividades cotidianas, diarias, y que en cada escena hay mucha emoción, tal vez no se cuenta con todos los requerimientos, pero cómo esa simpleza, la simplicidad, qué cosas puede contar, el silencio, qué cosas puede decir, ¿no? O los personajes, qué cosas pueden contar o tal vez no decir, y simplemente en la forma en la que se comportan pueden decir mucho más de aparte de su propio diálogo definitivamente. Es por eso que vamos a hacer y a conocer una línea, una ruta de cortometrajes, de largometrajes que tuvieron mucho renombre, otros que marcaron desde una perspectiva más emocional, más técnica, pero que definitivamente todas estas tienen en común que han surgido de nuevas generaciones y que siguen naciendo de nuevas generaciones, y es el punto de ello, de apoyar eso, ¿no? De revalorar y de conocer las diferentes perspectivas de estas personas, ¿no? De estos autores que buscan mostrar su mundo, su vida diaria desde su perspectiva, ¿no? Y qué conflictos pueden surgir desde ahí, desde la nada probablemente. Es por eso que hoy en Expresiones quiero invitarlos y que nos acompañen a conocer todo esto aquí en un nuevo martes. Mi nombre es Nicole Vicuña y los invito a seguir el programa. Y bueno, definitivamente el Perú ha pasado por muchas etapas, tiene muchas miradas, sobre todo en el cine definitivamente, porque se ha convertido en ese espacio donde las historias se pueden contar, ¿no? Cómo ese entorno puede dialogar con sus historias de una forma bastante íntima, pero teniendo en común esa realidad colectiva, ¿no? Esa situación que muchas veces no ha sido muy estable, pero que dentro de esos relatos cortos pues tienen muchos mensajes profundos definitivamente, ¿no? No solo en los personajes, sino también en la identidad que comparten ellos, también en esos vínculos humanos que surgen entre ellos. Entonces, probablemente esta mención de estas historias nos inviten un poco a detenernos, ¿no? A observar o mirar esa parte que tal vez no hemos visto hacia otro lado, ¿no? A veces las historias no es tanto por lo que se ve, sino también por cómo se cuenta,
¿no? Así que, bueno, vamos a empezar con el primer proyecto audiovisual que definitivamente marcó mucho a la generación y fue bastante conocido. Me refiero a Retablo, realizada en el 2017, una película bastante íntima, bastante profunda, que nos llevó mucho, bueno, que tuvo como protagonista de la ocasión un poco a las alturas de los Andes, ¿no? Me refiero porque explora mucho lo que es esa conexión entre el amor, también, ¿no? La conexión de un padre y de un hijo, que en medio de una sociedad bastante conservadora, tradicional, lucha con ese conflicto, ¿no? Definitivamente, desde una perspectiva mucho más técnica, la fotografía es totalmente bastante íntima, tiene un ritmo un poco lento, pero también delicado al mismo tiempo, ¿no? Es como la historia cuenta estos prejuicios que surgen, ¿no? En un contexto bastante tradicional, ¿no? Y que puede generar, puede afectar, ¿no? En este caso, este vínculo entre el padre y el hijo, ¿no? Cómo puede romper algunas o fracturar ese vínculo que hay, esa conexión tan importante, y como esa verdad que aunque duela, aunque genere esa incomodidad en los personajes, en la historia, pues es liberadora, ¿no? Es por eso que, bueno, en este caso, esta película que fue dirigida por Álvaro Delgado Aparicio, como construye esta historia desde un relato bastante sensible, diría yo, ¿no? Porque cuestiona mucho, en este caso, para el hijo, su masculinidad, ¿no? Pero también ese conflicto de luchar contra las normas sociales que había en ese momento, en ese entorno, en ese contexto. Entonces, definitivamente, la locación, en este caso, ese paisaje andino, refleja, ¿no? Funciona definitivamente como ese espejo de esas luchas emocionales que tienen los personajes. Entonces, este proyecto, que también nace de cine independiente, definitivamente tal vez no lo grita, no lo dice directamente, pero sí llega a generar alguna incomodidad emocional para el espectador, definitivamente, porque lleva la mirada del Perú, o en ese caso, en ese contexto, desde otra perspectiva, ¿no? Y ha llegado definitivamente este proyecto a muchos lugares internacionales y ha sido reconocido y tiene definitivamente el valor y una razón totalmente sustentable para haber sido tan reconocido. Quiero continuar ahora con Made-in-USA. Hablamos del 2006 más o menos, que Made-in-USA pues nos introduce mucho en este pueblo, ¿no? En este pueblo bastante aislado, donde hay como ese conflicto, ¿no? Entre la religión, pero también esa como superstición, ¿no? Que tiene el poder mucho en esa vida cotidiana, en ese contexto. Y es que Claudia Llosa pues crea ese universo, ¿no? Tan extraño, por decirlo así, casi pues onírico, ¿no? Porque es ahí donde lo sagrado se mezcla un poco con eso perturbador, y el protagonista parece un poco atrapado, ¿no? Entre ese conflicto entre la inocencia, pero también entre la manipulación, definitivamente. Entonces, la película nos permite observar con bastante tranquilidad y también tensión a la vez, pero no nos da como tal una respuesta concisa de lo que está sucediendo, o de las dudas que nos puede generar, o de la reflexión que podemos tener, ¿no? Entonces nos permite y nos incentiva tanto, creo, al espectador a pensar, ¿no? A cuestionar hasta dónde puede llegar, en este caso, la tradición, ¿no? Hasta dónde puede justificar también el control sobre las personas, ¿no? Definitivamente afecta a su cotidianidad. Entonces, definitivamente esta obra es muy importante y funciona como un punto clave para reconocer que el cine peruano de autor abre camino, creo que en esta narrativa que funciona más como simbólica, ¿no? Pero que también es, diría, bastante arriesgada para el contexto que en ese momento se encuentra, ¿no? Bueno, continuemos con Chicama. Chicama, realizado más o menos en el 2012. Hablamos de una producción que cuenta mucho a partir de los silencios, definitivamente, también de los paisajes, de las emociones, pero que muestra cómo la soledad de un hombre en este caso, que es el protagonista,
cómo es tan pequeña ante un inmenso desierto, ¿no? En este caso de una zona costera peruana, donde pues no tiene muchos diálogos esta película, pero la historia va mucho a través de esas miradas, ¿no? De esos gestos, pero también de esos planos bastante largos, diría yo, porque cada escena se convierte en esa especie como de pintura en movimiento, ¿no? Cómo se entremezcla con los paisajes, con la acción que está realizando el personaje, su postura, su conducta, definitivamente cuenta mucho más, ¿no? Que no tiene un guión como tal tan extenso, ¿no? Y es por eso que se ve como el protagonista en su conducta corporal tiene como una especie de peso, ¿no? Emocional, que no se dice, pero se siente, ¿no? En la forma en que camina, como mencioné. Y es que Forero apuesta mucho por este cine minimalista, ¿no? Y también contemplativo, observador, porque demuestra que no todas las historias a veces se tienen que decir. También se pueden observar, también se pueden analizar, ¿no? Y a veces tienes más reflexiones desde diferentes perspectivas que las que se dirían directamente, probablemente. Entonces, ¿cómo estas producciones audiovisuales han llevado ese camino, ¿no? De un proceso creativo tal vez no tan lineal, ¿no? Que tienen historias que no relatan directamente ese proceso de lo que son antes el personaje, de lo que es el personaje antes o el protagonista y de lo que es después, ¿no? Cómo se afecta por ese proceso en la narrativa y cómo a veces esa simplicidad, ¿no? Ese silencio cuenta mucho más tanto para el personaje como para la historia, pero sobre todo ese vínculo con el entorno, con el contexto, ¿no? Cómo afecta sus acciones cotidianas, sobre todo diría las problemáticas o las etapas en las que pasa en este caso Perú, ¿no? Y es muy importante también todo ese proceso, definitivamente. Y qué conclusiones o cómo llega a conectar en común o ese punto de identidad con el espectador, ¿no? No es fácil definitivamente llevar a un espectador a una sala de cine o llenar una sala de cine. Por sí, desde ahí es un reto definitivamente y cómo estas historias logran conectar, ¿no? Y han llegado a reconocimientos internacionales. Pero continuemos porque todavía nos quedan más y me refiero ahora, continuemos con El Mudo, realizada en el 2013, que, bueno, definitivamente esta producción nos lleva mucho al corazón de la Amazonía, diría, porque ella es una historia más relacionada directamente con la identidad, ¿no? Con esa pertenencia, pero también con la transformación personal que lleva, ¿no? Porque definitivamente la selva no es simplemente un escenario, una locación como tal, ¿no? Sino es ese personaje vivo que definitivamente conecta y acompaña al protagonista en ese viaje introspectivo, ¿no? Que lleva el personaje de catarsis también, diría yo. Y es que, bueno, desde un lado más técnico, todo el plano sonoro, ¿no? Como la ambientación natural, los silencios, llevan y ayudan mucho a la narración, que no tiene muchos diálogos, claro, pero que ayuda a la película a construir, ¿no? Esa relación entre la naturaleza y también con nosotros mismos, ¿no? Cómo nos puede reconectar, ¿no? O sea, diría desde una perspectiva de identidad, hablamos directamente, ¿no? Entonces es como, en este caso, los hermanos Vega proponen un cine bastante diferente, bastante arriesgado, pero que reconecta finalmente con nuestro origen, ¿no? Con la naturaleza. Hablamos ahora de NN, realizado en el 2014. Este es un proyecto que aborda mucho lo que es la sensibilidad, también el respeto, pero desde uno de los sucesos o de las etapas, capítulos más dolorosos que hubo de la historia peruana, porque relata un poco, es acerca de los desaparecidos, ¿no? Durante el conflicto armado interno. Esta película sigue mucho el trabajo de identificación, el proceso de identificar a los restos humanos, de mostrar el duelo desde
esa perspectiva mucho más fría, más sobria, pero mucho más humana, ¿no? No recurre mucho a ese drama excesivo, pero tal vez construye una reflexión sobre la memoria, ¿no? Sobre la justicia y ese peso que hay entre el pasado y el presente que tal vez no deja avanzar, ¿no? En estas distintas historias, en estas víctimas, ¿no? Que definitivamente tuvieron que pasar por tanto durante este conflicto armado interno. Entonces tiene una perspectiva, pues si bien un poco más de relato, de testimonio, también de juzgar, ¿no? De conocer todo ese proceso de seguir adelante, pero con ese peso de injusticia, ¿no? De saber qué pasó, ¿no? O recibir al menos la tranquilidad de encontrar el cuerpo, en este caso, de estas víctimas. Pero, bueno, ahora continuemos con otra producción y me refiero a Paraíso, realizado en el 2009. Paraíso retrata definitivamente una ciudad más real, una realidad más urbana, ¿no? La parte más urbana de Lima, porque muestra esa realidad de desigualdad, ¿no? De inestabilidad, de violencia, de sueños, de ganas de salir adelante, o sueños imposibles, sueños que fueron truncados, ¿no? En ese entorno mucho influido por la pobreza y la desesperanza, definitivamente también, porque los personajes sí se sienten bastante reales, ¿no? O sea, cercanos y definitivamente se ven vulnerables, ¿no? Pero con la esperanza de estar atrapados, o sea, en esta ciudad, ¿no? De muchas oportunidades que están a la expectativa de que lleguen, ¿no? Y aquí Gálvez filma sin alterar la realidad, sin romanticismos, ¿no? Es como una mirada ya mucho más directa a lo que golpea definitivamente al espectador, ¿no? De tal vez sentirse identificado o de verlo tal cual es la vida cotidiana de estos personajes que transitan mucho y que nos recuerda, bueno, que Paraíso nos recuerda que la realidad no es la misma para todos, ¿no? Sino que muchas veces se construye entre esa supervivencia, ¿no? Esa lucha diaria, ese motivo de salir adelante, de cambiar, ¿no? El estilo de vida, la realidad. Vamos ahora con otra producción que definitivamente marcó mucho y que también tuvo mucho reconocimiento. Me refiero a Uña y Pacha, ¿no? Que fue realizada en el 2017. Esta fue la primera película peruana, ¿no? Definitivamente un nombre bastante que repercutió mucho y que fue muy reconocido a nivel internacional porque hablaba íntegramente solamente el aymara, ¿no? Y que representó el haber realizado cine desde una perspectiva mucho más desde la resistencia cultural, definitivamente, ¿no? Esa identidad andina que no tuvo mucho presupuesto porque Catacora narra, en este caso, la vida de dos ancianos, ¿no? Que viven en esa soledad entre las montañas. Podría considerarse así casi abandonados, casi olvidados por este mundo moderno, ¿no? Y cómo ese ritmo tan lento de la película refleja y muestra ese paso del tiempo, ¿no? Esa transición, la paciencia de quienes pues han habitado todas esas tierras, ¿no? Y cómo, si bien un proyecto, una obra tan sencilla, llega a conmover, ¿no? Cómo visibiliza esas realidades que tal vez no son urbanas, sino más rurales, que muchas veces son ignoradas, ¿no? Entonces, sin duda te genera esa reflexión de observar mucho más allá de lo que se cuenta, en este caso una realidad de dos personajes que tienen una conexión, un vínculo también, si lo llevamos a otras producciones que hemos mencionado, es la identidad, ¿no? La identidad con la naturaleza, la conexión con su propia cultura, con su propia tradición, ¿no? Y cómo hay este conflicto con la modernidad, con el urbanismo, ¿no? Y vamos con la última producción que también es bastante reconocida, me refiero a Canción sin nombre, que fue realizada en el 2019. Canción sin nombre, sin duda, reconstruye y muestra esa historia real, ¿no? Esa historia real y muy dolorosa, definitivamente,
evita también el romanticismo porque como el robo de estos bebés, bueno, durante esta dictadura peruana, y contextualizamos un poco ahí, que si bien fue filmada en blanco y negro, claro, la película mezcla un poco, en este caso, ese caso de investigación periodística con una estética bastante poética, ¿no? Porque convierte el dolor, ¿no? La realidad, la vulnerabilidad en una memoria, pero más visual, ¿no? Entonces, Melina León definitivamente no narra simplemente un hecho histórico, sino que reflexiona a partir de esa verdad, a partir de esa injusticia, a partir de ese dolor, y también refuerza el poder de recordar, ¿no? Pero no simplemente recordar, sino reflexionar a partir de ella. Sin duda esta producción pues fue reconocida internacionalmente y que creo que le da mucho poder al cine peruano independiente como una forma, una herramienta también de sanar y de denunciar, ¿no? Entonces definitivamente todas estas producciones, aparte de relatar sucesos o contar momentos históricos que fueron importantes en la historia o para los personajes, ¿no? Que pueden estar dentro de sus propias realidades de lucha, de supervivencia, de conexión con su identidad o de disputa en salir adelante, en buscar oportunidades y a veces tener que dejar sus propios... su entorno, su identidad, ¿no? Muchas veces te exige salir de ello, pero que al final es una herramienta, el cine peruano independiente funciona como esa herramienta de contar, de reflexionar, de recordar, y de que a veces ese recordar pues crea esa disputa, ¿no? Entre el pasado y el presente. Entonces, sí deja mucho, ¿no? Que analizar definitivamente. Ahora vamos a continuar un poquito con el famoso ¿Sabías qué? De cada martes. Y definitivamente ese ¿Sabías qué? Como siempre nos deja esa reflexión. A mí personalmente siempre me deja esa cita de conclusión de un poco de todo lo que vamos a ver y vamos a aprender en el ¿Sabías qué? De hoy. Así que adelante para escuchar y observar un poco. Este 2026 promete ser uno de los años más emocionantes para el cine desde la era pre-pandemia, con estrenos de sagas grandes, adaptaciones de clásicos literarios y reinvenciones de personajes icónicos. La gran pantalla está lista para ofrecer experiencias inolvidables. Empezamos fuertes a principios de año con thrillers y dramas que captarán la atención de todos. 28 años después, The Bound Temple llega con una continuación inquietante de una de las sagas de terror más influyentes, mientras que The Rip, con Matt Damon y Ben Affleck, mezcla crimen y tensión en una historia policial intensa. No muy lejos de allí, Send Help nos lleva a una isla desierta con Rachel McAdams y Dylan O'Brien en una historia de supervivencia que también explora relaciones humanas bajo presión. Ya en marzo, The Bride es un nuevo enfoque del clásico Frankenstein que reúne a Christian Bale y Jessie Buckley en un elenco estelar en un relato que mezcla terror, amor y una revolución social. Uno de los estrenos que más expectativas levanta es Project Hail Mary, adaptación de la novela de Andy Weir. Con Ryan Gosling al frente, esta aventura de ciencia ficción combina humor, ingenio y la supervivencia de toda la humanidad. Y para quienes aman las secuelas de culto, Ready or Not 2 regresa con más caos y sustos, prometiendo mantener un tono impredecible que hizo famosa la primera entrega. La pantalla grande recibirá poderosos regresos de universos que muchos creíamos que estaban reservados solo para el streaming. Supergirl, Woman of Tomorrow trae a Millie Alco como la heroína kryptoniana en una historia que promete ser épica, atravesando galaxias y desafíos personales. Star Wars vuelve con El Mandaloriano y Grogu, un evento cinematográfico que lleva al querido dueto desde las pantallas chicas hasta los cines con aventuras galácticas inéditas. En el mundo de los cómics, Spider-Man Brand New Day marca una nueva etapa para Peter Parker interpretado por Tom Holland, mientras navega por nuevas amenazas y cambios en su vida personal. La nostalgia y la familia se encuentran en Toy Story 5, continuando las aventuras de Woody, Buzz y toda la pandilla mientras se enfrentan nuevos retos y amistades. Disney también nos presenta una versión live action de Moana, donde la magia del océano y la fuerza de la protagonista se reinventan con una visión cinematográfica completamente nueva.
Quizá uno de los proyectos más ambiciosos del año es La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, que adapta el clásico de Homero con un elenco impresionante que incluye a Matt Damon, Zendaya, Tom Holland y Robert Pattinson. Esta epopeya promete ser un espectáculo visual sin precedentes. El cierre del año se perfila con una verdadera batalla cinematográfica. Avengers Doomsday, la esperada nueva entrega de Marvel, reúne a héroes clásicos y rostros legendarios como Robert Downey Jr. en el papel del Doctor Doom, y promete ser un punto de inflexión en el universo cinematográfico. Y no muy atrás, Dune Parte 3 concluye la trilogía épica de Denis Villeneuve, con Paul Atreides y su lucha de poder en Arrakis, llevando el universo de Frank Herbert a unas nuevas alturas. En resumen, desde renovaciones de clásicos hasta épicas historias originales, 2026 está configurado para ser un año histórico en el cine, con participaciones crecientes en todos los géneros: acción, aventura, ciencia ficción, fantasía y drama. Este año ofrece algo para todos los gustos. Así es, desde cualquier preferencia y como, es un poco estas historias ya mezcladas con ficción, definitivamente tienen otras perspectivas y no va mucha relación con lo que hemos conversado, pero que también te invita a verlo, a disfrutarlo y tal vez analizarlo sobre todo, ¿no? No solamente técnicamente, sino también desde una línea narrativa. Pero bueno, no vamos a extendernos mucho porque vamos a ir a un pequeño comercial para llegar más recargados, porque tenemos un invitado muy especial y que definitivamente vamos a tener un punto de tema de conversación bastante interesante y profundo, sobre todo de un especialista que ya les contaré regresando de comerciales. Así que volvemos en un momento. Ahora sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. No te pierdas los interesantes capítulos de tu radionovela San Martín de Porres. Escúchalo de lunes a viernes a las 5 de la mañana y a las 9 de la noche. San Martín de Porres, la vida de un hombre extraordinario, la historia de un dulce fraile mulato que alcanzó la santidad. Con la actuación especial de José Antonio Cosío en una obra excepcional de Carlos Chacón Jr. Por Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. Tenemos un gran anuncio. Ahora el rezo del Santo Rosario pidiendo por tus intenciones de salud y almas de nuestros familiares se transmite en doble horario, todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Si deseas que oremos en el rezo del Santo Rosario por tus intenciones, puedes acercarte a los estudios de Radio Santa Rosa en Girón Camaná 158 Lima, o puedes hacerlo de manera virtual a través del WhatsApp 959-679-662. El consejo de María es obedecer a Dios. Ayudar a otro es un privilegio. Colabora con la obra social Casa de San Martín de Porres, lugar donde nació nuestro Santo Moreno. Girón Callao 535, Cercado de Lima. Ahora comunícate a nuestro nuevo número telefónico 01-213-1361 y visita nuestra web obrasocialcmp.org. Nuestros ancianos en Lima y niños en Chosica esperan tu generosa colaboración. Martincito nos espera en su casa. De Porres el negro, que tienes el alma blanca.
Ahora sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida a través de los 1500 AM y 105.1 FM Cono Sur y en simultáneo por la televisión Cable Bantel en el canal 350, Cable Vitel en el canal 27 y en Vitel 360 con una cobertura a nivel nacional. Telecable Monsefú en el canal 8.6. Cable Evelyn Sat en el canal 4.11. Cable Megatel en el canal 25.6. Cable Sur en el canal 84. Cable Cifotel en el canal 36. Cable TV Milenio en el canal 41.7. Y nuestra web www.radiosantarosa.com.p y nuestra app oficial. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida. Ya está bien. Bueno, y retornamos un poco después de este pequeño comercial. En la última parte del programa, pero diría la mejor porque tenemos un invitado bastante importante y me siento bastante agradecida por tener un poco de su espacio, de su tiempo, de poder conversar acerca del cine peruano independiente, ¿no? Me refiero al director, guionista y docente de EPIC, Rodrigo Moreno del Valle, que definitivamente tiene una experiencia bastante larga y que ha contado muchas de sus historias y varias de sus películas y proyectos que han revalorado, que se han destacado y que conectan mucho con la memoria, con la amistad, ¿no? Con esa intimidad y sobre todo con el silencio. Y vamos a entender por qué el silencio, ¿no? Por qué un poco de todo esto en proyectos o formatos simples, ¿no? Incluso porque muchas de sus películas tienen formatos diferentes, perspectivas diferentes, conexiones diferentes, procesos creativos distintos y personajes bastante peculiares. Gracias, Rodrigo, por estar aquí. Gracias por la tener invitación. un poco de tu espacio y tu tiempo. Y bueno, un poco resaltando y analizando es que después de haber investigado acerca de todos los proyectos que has tenido, me gustaría, y he identificado ese punto en común entre los personajes, es ese proceso que ellos se encuentran un poco en ese stand-by, ¿no? En ese no sé qué va a pasar mañana, no sé qué voy a hacer, simplemente estoy en el limbo, ¿no? Exacto. Un poco me interesa eso, ¿no? Me interesa ver lo que no se dice, lo que es el no lugar, ¿no? O sea, y creo que parte también de cómo están filmadas las películas, porque me pareció bien chévere lo que decías de una forma particular, bien simple, ¿no? Porque justamente mis películas son así, ¿no? Medio anecdóticas, simples, como sacar una historia donde aparentemente no hay, ¿no? Entonces, creo que por eso mismo las temáticas también van en esa intimidad, ¿no? Así es, y vamos un poco con este proyecto, esta película de Wix, que si bien no tiene muchos personajes, es bastante interesante, como has mencionado en otras de tus entrevistas que he podido observar, es este proceso que tiene no solo el proceso creativo de escribir un guión, que muchas veces, y personalmente me ha pasado de
me da un poco de flojera escribir y analizar todo ese formato Ajá. de que tengo que ver si está bien o no, o cómo van tomando forma los personajes, de que no se juzguen a los personajes, ¿no?, de que hay un villano y un bueno, sino aceptarlos, ¿no? Tratar de entenderlos al menos, ¿no? Ajá. Cómo es todo ese proceso creativo de poder no solo realizar una película, sino la importancia de los personajes y de la conexión que tienen ellos. Por ejemplo, en Wix mencionaste que ellos ya son amigos de mucho tiempo y eso ha facilitado mucho, por ejemplo, el contar la historia, ¿no? Sí, y el vínculo entre ellos, ¿no? Igual, a propósito, este año se cumplen 10 años del estreno de Wick, o sea, han pasado volando, creo. Pero sí, en cuanto a tu pregunta, me parece interesante profundizar en los personajes justamente porque las tramas o lo que sucede en las películas que por lo menos he escrito hasta el momento, es muy cotidiano y muy anodino, ¿no? Parece que no sucede nada, es como también un poco retratar una Lima que no es Lima, ¿no? Que es como la periferia, como lugares que todavía tienen como una esquina donde estar, ¿no? Ya no es esta Lima caótica, sino es casi los barrios de clase media, digamos, que están desapareciendo, ¿no? Claro, y como mencionas, por ejemplo, que no quieres simplemente que se muestre y diga, esa es la parte del centro de Lima, sino que sea un lugar que no se reconozca, ¿no?, que no se identifique. Exacto, y ¿no? que se diga, oye, eso también es parte de Lima. Eso Exacto. que no se ve, ese silencio de esas calles escondidas, eso también es parte de Lima. Exacto, y construir justamente ese espacio para que habiten estos personajes. Entonces, si el personaje, digamos, es muy, digamos, arquetípico o estereotípico, en todo caso, va a ser aburrido verlo no haciendo nada, ¿no? Pero si es que en verdad profundizamos un poco en sus matices, sí queda como interesante seguir su habitar, ¿no? Entonces, generalmente para trabajar los personajes en cuanto al proceso creativo, lo que me preguntabas es encontrar qué partes de mí, cuando escribo solo en todo caso, qué partes de mí son las que más me disgustan o las que me dan vergüenza o de las que estoy orgulloso. Entonces voy dándole a los personajes ciertas características de distintos sensaciones o sentimientos que me pueden embargar a mí, ¿no? Claro, entonces los personajes tienen como esa perspectiva autobiográfica tuya, ¿no? O sea, ¿no? Desde claro, tu punto de vista, o que quisieras resaltar, o que tal vez no se cuenta, pero oye, esto también sucede, ¿sabes? Este personaje también puede pasar por esto, ¿no? Ahora, varios de los planos, no tienen tantos planos, por ejemplo, esta película, ¿no? Es un poco de como simplemente se relata el movimiento o esa realidad que hay en esa situación, esas conexiones que suceden. Me parece también bastante importante porque tiene bastante simplicidad. ¿Cómo has manejado esa simplicidad? Ahora, tienen bastantes conflictos emocionales. Pero ¿cómo va todo por dentro, como que, ¿no? Sí, ¿cómo no se cae, por ejemplo, en la nostalgia típica, ¿no? Por ejemplo, o sea, historia. Creo que siempre está el riesgo, ¿no? Siempre está el riesgo de caer en la nostalgia típica, en lo que no es genuino, en lo que ya está como que lo que cae de maduro, ¿no? Pero hay que tomar ese riesgo, ¿no? Entonces, igual son películas que buscan como dejar que el espectador sienta lo que están sintiendo los personajes. Entonces, por ejemplo, si es que ellos están aburridos, yo voy a tratar extrañamente como de aburrirte un poco, para que después sientas, cuando hay otro momento, un cambio emocional en ellos, tratar de hacerte correr un poco o trotar, ¿no?, con ellos. Entonces, esa es como que mi búsqueda al final, en cuanto a la dirección, ¿no? A la hora de escribir, es como me saco el chip de director y me pongo el de escritor, ¿no? Pero sí trato de como que llevar el estilo al nivel de la historia y tratar de hacer que el espectador experimente eso mientras ve la película, ¿no? Entonces a veces dicen, ay, ¿por qué ese plano largazo, no, aburrido? Tal vez para poder ponerte en un estado de aburrimiento a ti como espectador, ¿no? O intentarlo, ¿no? Porque igual, como te digo, es
una apuesta, un riesgo, ¿no? Claro. Eso al final me gusta decir un poco que ver una película, no solo una película mía, yo siento que ver una película es un compromiso, ¿no? Y tienes un compromiso de 1 hora y media, de 2 horas, entonces comprométete con esa hora y media o 2 horas, ¿no? Claro, y ahora, hablando un poco ya, yéndonos al cine independiente, es, como mencionabas, del riesgo también desde la limitación, ¿no? Desde el resolver, buscar, todo ese proceso de postproducción, preproducción, ¿cómo ha sido para ti llevarlo a cabo, ¿no? Con tus distintos proyectos. De diferentes maneras, ¿no? La primera película, Week, justamente en el 2016, hicimos como un tipo de casi como chancha, ¿no? Como una chancha entre amigos y logramos un muy poco presupuesto de inicio, con muchas colaboraciones, ayudas, porcentajes, digamos, de ceder propiedad de la película, miles de formas para poder lograr filmarla con algo que para una película es poco, pero para una persona como yo es bastante, ¿no? O sea, creo que la llegamos a filmar con $10,000. Que fue, o sea, para una película no es nada, ¿no? O sea, con los presupuestos que se ven, claro, inclusive películas de bajo presupuesto, ¿no? Este es como el micro budget, ¿no? O sea, películas entre 10,000, micro presupuesto, entre $10,000 y 60,000, por ejemplo, ¿no? Y eso requiere un tipo de producción particular, ¿no? No puedes tener la misma producción, hacer la producción de la misma manera como si tuvieras un premio o un estímulo del Ministerio de Cultura, o si tuvieras financiamiento privado fuerte, ¿no? Entonces, el lenguaje también, o sea, cómo filmamos la película o cómo escribimos las escenas, está siempre condicionado por el tipo de producción que estamos haciendo, ¿no? La segunda película, que es 61, el XY, esa la hicimos con estímulo del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, el presupuesto, digamos, subió un poco, pero ese año habíamos obtenido un estímulo que era un premio de menor monto, ¿no? Porque era estímulo alternativo para películas que tengan como un diseño de producción diferente. Ese premio ya no existe, ¿no? Pero se probó unos 2-3 años, me parece, y ese premio fue con el que hicimos la segunda película. Y entonces fueron como estructuras de producción diferentes, ¿no? Acerca de esta película que mencionas, LXI, que habla un poco más sobre el duelo, pero también esa conexión amical, ¿qué perspectiva quisiste darle en diferente a Wix? ¿No? A Wick, perdón. Sí, es como... creo que ahí era una película que fue un proceso distinto porque parte de una obra de teatro de un dramaturgo chileno mío, que se llama Fernando Mena, y me cedió los derechos para poder adaptarla, porque hace tiempo que yo quería explorar como director como un conflicto súper íntimo, mínimo y ausente, o sea, como que no se revele, como un enigma, ¿no? Y partiendo de eso, así súper las ganas de hacer una película de 4 personas encerradas, como que funcione como una olla de presión, encontré en un viaje a Valparaíso, donde lo fui a visitar, encontré como que esta historia y dije, oye, ¿qué te parece si la adaptamos a hacer una película? Hay que intentar, ¿no? Y me dijo, ya, bacán. Entonces ahí hicimos todo el proceso para postular al Ministerio de Cultura y obtener el estímulo, pero la película, la obra de teatro tiene un montón tiene como un ángulo bastante explícito sobre la situación política de Chile en cierta época, ¿no? Principio de los 90, digamos. Uh-huh. Y lo que yo quería hacer era explorar más la parte de la amistad, ¿no? Entonces, definitivamente, dentro de lo no dicho, hay una posición clara, pero la película es de un grupo de amigos que a pesar de sus diferencias, mantienen como un vínculo particular, que esa es la amistad, ¿no? Que no se puede explicar por qué este es tu amigo si se volvió así, o por qué este es tu amigo si se volvió así, o de chico era así, ahora es... Pero siempre como que a veces no te provoca verlos, pero los quieres igual, ¿no?
Una Claro, cosa así. porque puedes llegar a sentirte identificado, ¿no? Como que, oye, sí, yo también estoy como en ese proceso de transición, ¿no? Y cómo repercute en este caso con tu entorno, ¿no? Ujú. Y en este caso también con el contexto, que es muy importante. Exactamente. Definitivamente. Porque ese es el contexto que pone a prueba un poco la verdadera profundidad de los vínculos, ¿no? Porque Claro. al final siempre pues en contextos políticos y ahora elecciones y todo, las cosas se ponen un poco como picantes, sobre todo en la familia, en los amigos, ¿no? Como empiezan a salir las diferencias, ¿no? Y nos concentramos en discutir esas diferencias, ¿no? Pero esa película trata de integrar las similitudes en vez de concentrarnos esas en diferencias, el claro. conflicto, ¿no? Claro. Y como docente de EPIC, claro, para el cine independiente, por ejemplo, de tu perspectiva, que tienes conexión con nuevas generaciones que también apuestan y tienen interés por realizar diferentes proyectos relatando sus propias historias, ¿qué errores o qué retos tal vez ves tú, ¿no? Desde esa perspectiva de formar, no de enseñar, porque claro, una cosa es ejecutar y otra cosa es enseñar, ¿no? Claro. Incluso te entiendes tú mismo o no te entiendes o aprendes a entenderte para poder explicar claramente lo que quieres transmitir, ¿no? Hacia otros o hacia Exacto. jóvenes, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que lo más difícil es seguir motivando, ¿no? Que no se dejen desanimar por la realidad inmediata, ¿no? O sea, es difícil hacer cine en el Perú, sí, es difícil hacer cine en todo el mundo, sí, también. Y es difícil pegarla también, ¿no? O sea, como pensar que van a ser mañana, no sé, por decir algo, con su primera película Quentin Tarantino, y se van empapando del lore y de las de las leyendas urbanas, de cómo fue, que vendió su no sé qué, que trabajaba en una tienda de video, ¿no? Sí, claro, o sea, puede ser, ¿no? Pero todo eso termina siendo como anecdótico, porque lo que hay detrás es un montón de trabajo y un montón de contrasuelazos y estrelladas contra la pared, ¿no? Entonces, uno puede decir, claro, porque mira, ahí salió la película Wick, que se hizo entre amigos y no sé qué, y yo digo, sí, pero antes hay 20 años, o sea, o 15 años de cortometrajes, de pérdida de festivales, choteo, rechazo y choteo de un festival, de otro festival, y eso es algo que es constante en este trabajo, ¿no? Entonces, no tomarlo personal, tal vez, ¿no? Hago un corto y lo muestro y la crítica dice que es malazo y mis amigos dicen que es malazo y entonces yo pienso que es malazo y me deprimo y no quiero hacer más nunca nada, ¿no? Porque te lo tomas personal, ¿no? Pero al final es como el trabajo, ¿no? Es como si un ebanista estuviera haciendo mesas bellísimas y las primeras como que no se pueden parar y pones algo y se cae la mesa, ¿no? Y dicen, oye, esa mesa se cayó. Sí, obviamente que se va a caer. Hay que hacer seguir haciendo para entrenar. Es como un entrenamiento, es como un oficio, ¿no? Entonces, si es que esperamos cada 10 años a tener el presupuesto de $500,000, de $1,000,000 para poder hacer nuestra primera o segunda película, jamás vamos a tener ese training y ese oficio. Entonces, lo mejor es sacar tu celular ahora y hacer y equivocarte haciendo justamente para que cuando llegue el momento del premio, del presupuesto o del proyecto, después de haber escrito 50 guiones que no leyó nadie, el 51 tal vez es un éxito. Eso es lo más difícil, ¿no? Mantener esa idea de que esto es, como se dice, ¿no? 90% trabajo y 10% talento, ¿no? Así es, y justo con una palabra bastante clave me parece la inmediatez. Como no creo que competir o buscar ganar, sino tal vez también poder seguir conviviendo un poco con lo que es las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, estas series que aparecen en formato vertical a través de Instagram, de TikTok, en clips, como también buscar llevar de la mano y no abandonar o que no quede atrás el cine independiente, ¿no? El formato audiovisual que también pues toma mucho más trabajo y no se busca desvalorar, pero cómo mantenerlo vivo en estas generaciones, ¿no? Que ahora dicen, bueno, no tengo una cámara, pero tengo un teléfono y
con eso también puedo contar muchas historias, ¿no? Ahora que hay Totalmente. demasiadas herramientas digitales que te dan esa facilidad, ¿no? Ujú. Yo creo que es parte de cosas distintas y que deben existir, ¿no? Es como que tú me digas, no, a mí me gusta jugar fútbol, no, a mí me gusta jugar fulbito o futsal, no sé. No es lo mismo, ¿no? El entrenamiento es distinto, la estamina, el físico para jugar fútbol 11 contra 11 es muy diferente a cómo te entrenas para jugar un campeonato de fulbito, de futsal, ¿no? O sea, las habilidades son distintas también, ¿no? El tipo de narración en lo vertical, por ejemplo, plantea ciertas cosas, el cine otras, y no tienen por qué chocarse, creo, ¿no? Pero creo que siempre va a existir el cine. Para mí es como, no solamente, inclusive es mucho más interesante pensar en que cuando yo hago una película estoy pensando en la sala. O sea, estoy pensando en una pantalla de 2 metros por 4 metros, no estoy pensando en un teléfono o en una plataforma, ¿no? Claro, ahora la historia pensada también en el espectador o también en el mensaje o la historia que tú quieres contar, por ejemplo. Para mí es como, o sea, siempre pienso en el espectador, pero lo distingo de lo que podríamos llamar el público. Porque para mí el espectador es cuentas uno, ¿no? Cómo alguien razona como yo. ¿Qué información le debo dar para que sienta lo que yo quiero que sienta o para que experimente una determinada emoción, ¿no? Entonces pienso en el espectador, pero no en el público. El público es 140.000 espectadores, 200.000 espectadores, 500.000 de espectadores. En eso no pienso. Tal vez debería pensar un poco más, pero no pienso en eso. Pienso sí en el espectador único como quién va a enfrentarse a este relato y qué le tengo que dar para que lo entienda y para que lo sienta, ¿no? Que son dos cosas distintas también. Así es. Y ahí sí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué recomendación o qué recomendación, ¿no? darías, por ejemplo, a esos jóvenes que tienen la motivación de querer hacer cine independiente, pero que si bien tienen una realidad de limitaciones y ahora último con la ley del cine que tuvo mucha repercusión, porque sí afecta definitivamente, es un contexto que afecta y cómo seguir motivado a través de eso, ¿no? Aparte del apoyo económico, técnico, la facilidad que, bueno, ahora se tiene a esto, ¿no? Al acceso a esto de poder también hacer cine, ¿no? Totalmente. Mi consejo siempre es si estás pensando, por ejemplo, en dinero, que puede ser lo más simple de pensar, no tengo plata, no lo hago. Si tienes a 4 amigos, en vez de comprar, no sé, unas cervezas, y salir a la discoteca, hagan una chancha, júntense en la bodega, escriban una historia y fílmenla o grábenla ahí con el teléfono. Y a ver si les gusta, ¿no? ¿El riesgo cuál es? No hay mucho riesgo, más que perderte una salida a bailar el sábado, ¿no? En vez de salir a bailar, júntense con 5 que quieren hacer algo y con el teléfono pídanle a un vecino, a la señora del mercado, podemos grabar un ratito, podemos hacer una escenita acá y te van a decir que sí. O sea, si vas con una cámara y pides por ahí, dices, señora, le compro, no sé, el almuerzo aquí y grabamos un cortito de 3 minutos y vas probando si es que eso te gusta, no hay riesgo ahí, ¿no? O sea, el teléfono lo tienes, los amigos los tienes, las ideas las tienes, entonces ahí no hay riesgo, ¿no? Si me dices, me voy a prestar $40,000 para hacer mi primer corto, te voy a decir, no lo hagas, porque es como de alto riesgo, es como ir al casino a tirar tu plata, digamos, ¿no? Pero si es que puedes hacerlo y probar, ir probando, ir como escalando poco a poco, el consejo que yo le daría a todos los que quieran hacerlo es que salgan y lo hagan. Con lo que tengan a mano. Hay otros que pueden decir, no, pero ahí, pucha, si es que no tienes, o el privilegio, y no sé qué. Sí, puede ser. Hay diferentes tipos de cine, ¿no? Pero todo el mundo tiene un parque cerca, una esquina, un paradero, y puedes generar una historia en lo que esté a tu alcance, ¿no? El que tenga la posibilidad de tener la piscina del club, pues que lo haga en la piscina del club. El que no tiene esa posibilidad, que lo haga en el parque de la esquina o en el paradero cerca de la casa, ¿no?
que también puede salir un historión real y potente, con teléfono, con camarita de video, mini DV. O sea, en realidad el soporte no es lo importante es cómo lo cuentas, ¿no? Sí, y hablando de cómo lo cuentas, ¿qué líneas narrativas has visto que ya no son las mismas, no son tan no son tan arquetípicas, sino tienen una línea diferente, que incluso, por ejemplo, empiezan desde ese conflicto final, ¿no? Y van retrocediendo, por ejemplo, cómo tú ves, porque aprendes también, me imagino, de los alumnos a los que enseñas, qué otros métodos o otras formas de contar las historias, sobre todo que tú has viajado a otros países, qué perspectiva diferencial llevas con el cine internacional, independiente también, a comparación del cine peruano, ¿no? Independiente. Bueno, como todo, creo que todavía estamos nosotros en ciertas historias bastante aterrizadas, muy realistas, por lo menos hasta hace un tiempo. Pero ahora, últimamente, he tenido un par de exalumnos que están haciendo cosas muy bacanes. Y es la primera vez en, no sé, probablemente 15 o 18 años que tengo enseñando, que encuentro como algo genuino, diferente y más arriesgado, ¿no? Y entonces digo, claro, o sea, ahí estamos algunos que para abrir camino en algo, pero lo que se viene después es lo que va a estar bueno y lo que va a poner el cine peruano en un lugar bastante interesante. Y no es que no haya tenido como grandes logros individuales, pero no creo que haya tenido como una masa fuerte de visibilidad, ¿no? Hay gente muy talentosa y directores y directoras peruanos, guionistas excelentes, pero creo que como masa de industria nos faltan esas voces nuevas que pronto estarán ahí dando la hora. Definitivamente. ¿Y qué proyectos se vienen para ti, Rodrigo? ¿Qué proyectos estás realizando, ejecutando? Ahora tengo esta que te comentaba, ahora una película que hemos venido filmando así también de manera cooperativa, comunitaria en todo caso, con un grupo de amigos, un crew muy pequeño. Hemos venido filmando todo el 2025. Algunos fines de semana, ¿no? Muy parecido a la estructura con la que hicimos Week. Y estamos todavía empujando ese proyecto, ¿no? O sea, ya va un año, está bastante avanzado. Hay material filmado, hay algunas cositas ya. Y vamos a ver si probamos suerte este año para seguirla terminando, ¿no? Yo creo que es una película que puede estar lista en el 2027 inicios, ¿no? Ojalá que funcione. Y por otro lado tengo un documental que también estoy tratando de terminarlo, porque me falta algo de financiamiento para la postproducción, que también fue hecho con un crew muy pequeño de 4 personas, comunitario y con mucho tiempo, ¿no? O sea, mucho tiempo grabando, como 2 años grabando a un colectivo de teatro independiente en su proceso de armar una obra, ¿no? No, definitivamente. Bueno, estamos a la expectativa. Te podemos encontrar en tus redes sociales, ¿verdad? ¿Qué redes sociales cuentas como para poder estar en pendientes? Instagram, en realidad soy más como un fijón de Instagram. No comparto mucho, más me meto a ver qué está pasando. Pero sí, R. Moreno del Valle, ahí en Instagram. Y ahí me pueden encontrar y no sé si se divertirán porque no posteo mucho. Perfecto, Rodrigo. Entonces estamos pendientes a tus redes y que todo proyecto que estés realizando pues se ejecute y salga con mucho éxito a la expectativa del 2027. Muchísimas gracias. Agradecer a todos que nos han seguido y sintonizado a lo largo del programa y que hace tiempo no tenemos una entrevista presencial y me siento muy agradecida y muy feliz de volver a retomar de esa perspectiva. Agradecer a producción sobre todo porque nos permite que cada programa salga tan bien y tan bien hecho, a todo, a la productora, a todos los chicos, definitivamente a Mauricio, que también están atrás de cabina siempre, y a Quito, agradecida, y sobre todo que nos sigan como siempre en Santa Rosa Radio Televisión, y los esperamos en un nuevo martes, así que nos vemos en la próxima semana. Tengan buen día. Cultura, historia y tradición, solo por Santa Rosa Radio y Televisión.